Entonces vamos a nuestro taller de vida y el tema para hoy que me toca compartir con ustedes. eh, hace algunos años el Señor me habló mucho sobre un pasaje de las Escrituras que tal vez no es uno muy conocido o donde ponemos nuestra mirada pronto, pero que nos lleva a hacer una evaluación personal. En el libro de Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 14, el apóstol Pablo se despide en esta segunda carta de una manera bastante inusual, diría yo. ¿Por qué inusual? Porque no lo hace de una manera eh, como lo venía haciendo en todas las epístolas. Si ustedes ven las epístolas paulinas, revisen en el Nuevo Testamento la forma de saludar o de despedirse. Él siempre dice, saludame a tal persona, despedime de tal, eh, hagan esto, visiten a tal, fortalezcan al otro. Pero Segunda de Corintios termina de una manera, como decía, bastante inusual. Fíjense que termina diciendo así. Segunda de Corintios 13, versículo 14, dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Y así simplemente termina, ¿no? Si miramos todo el contexto, nos damos cuenta que es el apóstol Pablo que está escribiendo, pero por la salutación final empezamos a decir, realmente es, ¿no? O por qué saluda de esta manera. Entonces, para mí, me ha llamado siempre la atención la forma en que termina tan abrupta estas cartas de Segunda de Corintios. Y como les decía entonces, esta bendición poco común, eh, esta despedida rara, singular, diferente, nos lleva a pensar varias cosas. Primera cosa que yo pienso, ¿no? El saludo en la antigüedad demoraba mucho tiempo, no solamente al cerrar una carta, sino cuando yo iba a visitar a mi familia, el saludo podía durar inclusive 2 o 3 días de fiestas, porque hoy las distancias se acortaron. Eh, las 2 semanas pasadas estaba en México y yo estaba conectado desde allá y acá en vivo salíamos y no había diferencia aparente. Eh, pero estábamos separados por una distancia enorme. Antes una distancia como de aquí a México la podrían eh, recorrer en un par de semanas, meses tal vez. Me encontré de hecho en México a una familia venezolana que justo llegaba a Oaxaca, en ese día estaba llegando, pero habían salido hacía 5 años de Venezuela y caminaron 7 países. 7 países en 5 años, un matrimonio con dos nenitas que eran bebés cuando salieron de su tierra. Y yo caminando 5 años para llegar al lugar donde de repente yo en un avión llegué en escasas 6 horas. Eh, entonces, por eso en la antigüedad las despedidas eran de fiestas, porque tal vez no se volvían a ver en la vida, o un viaje así no se repetía con facilidad. Entonces, las despedidas tenían un significado muy fuerte, eh, no solamente por la distancia, no solamente por el tiempo que se podía volver a repetir, sino por el significado espiritual que había detrás. Porque al despedirse una persona, recuerdan, por ejemplo, Labán cuando se despide de su hija porque se iba a casar con, o sea, Eliezer la estaba llevando para que se case con Isaac, pero lo que está ocurriendo es que se le pone las manos de encima, se le habla, se le bendice a la persona, y eso era lo que estaba pasando en la bendición. Pero
aquí, en este pasaje, parece haberse perdido toda la tradición, parece haberse perdido toda la cultura con respecto a la despedida, y, y simplemente el apóstol Pablo termina en un versículo: que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Y parece muy raro, pero no, no. Quiero hablarle separado de cada uno de estos elementos de la despedida del apóstol Pablo, y vean la importancia que tienen, el significado, el impacto que tiene aún para nosotros hoy. Porque eh, justamente eh, fueron dados para aquel tiempo, pero para hoy, ¿cuál es el impacto que tiene sobre nuestras vidas? Primero, quiero hablarles de la gracia de Cristo, tema muy manipulado. La gracia es un tema que se ha usado mmm, para malas interpretaciones. Una hiperénfasis en la gracia podría hacernos caer en calvinismo, y no es sano, no es correcto. Desconsiderar la gracia de Dios también nos lleva al otro extremo que no queremos justamente llegar. Pero, ¿cuál era el significado de esta expresión del apóstol Pablo? Que la gracia del Señor Jesucristo sea con ustedes. Eh, Me puse a investigar un poquito respecto a la palabra gracia. La palabra gracia para los griegos eh, tenía dos o tres significados. El primero, el primer significado de gracia era lo máximo en belleza. Eh, los griegos buscaban la belleza por medio de la filosofía, de los deportes, eh, muchísimo énfasis en la poesía, el verso, el drama, la, la escultura, la arquitectura. Entonces, ellos cuando veían algo que los sorprendía, decían: esto es lo máximo en belleza, esto está lleno de gracia. Entonces, aún hoy, si ustedes no he visitado Grecia, pero he visto muchas imágenes o fotos actuales y me encanta. Algún día llegaría y sería el sueño de mi vida ir de vacaciones allá. Pero cuando los griegos miraban su entorno, y montañas preciosas, ríos, costas, mares transparentes prácticamente, de aguas de un azul intenso, precioso, ellos veían todo eso y decían: esto es lo máximo en belleza, esto está lleno de gracia. Entonces, cuando la belleza de algo les llenaba de gozo, de alegría, de éxtasis, cuando escuchaban una poesía hermosa, o la prosa que estaba siendo expresada era muy lindo, el género literario estaba tan bueno, que ellos decían: eso está lleno de gracia, esto es lo máximo en belleza. Justamente en el sentido más amplio, no solamente se incluía la belleza de las cosas, sino de las obras, de las acciones, del pensamiento bello, la elocuencia, y hasta la humanidad estaba de una persona llena de gracia. Entonces, eh, esa expresión llenos de gracia, o la gracia te acompañe, o qué belleza lo que haces o lo que dices, era algo muy común para ellos. Pero también hay un segundo significado para gracia en el griego. Eh, Ese segundo significado de gracia es favor. Eh, mm, digámoslo de esta manera. Eh, Podríamos traducir gracia en este sentido como una buena voluntad nacida de un amor desbordante, incondicional, que no espera pago. O sea, cuando, cuando uno le dice hacerme el favor a alguien, justamente está apelando a eso. Yo quiero un favor, no quiero una transacción comercial. Yo quiero que vos de pura gracia, de puro favor,
hagas algo para mí de manera incondicional que no quiero eh, que me cobres o no quiero pagar. Gracia significaba favor en ese aspecto, ¿no? Eh, de mi amor, de mi buena voluntad, yo quiero darte algo de forma gratuita y no te voy a pedir pago de nada. Entonces, eh, ese favor que uno estaba haciendo, la gente lo llamaba gracia, en griego también. Pero hay un tercer significado también para gracia que sería traducido como una obra digna de elogio. Y súper lindo esto, porque eh, cuando una persona corría para salvarle la vida a alguien, o una persona hacía algo en favor de otro, la gente decía, esa es una obra digna de gracia, llena de elogio. Entonces, eh, una traducción más eh, propia nuestra sería una obra que es elogiable, una obra que manifestó una virtud por encima de lo común. Esta persona está por encima de la medida de lo normal, sus acciones son así. Ahora, qué interesante volviendo al apóstol Pablo y la bendición que está dándole a la iglesia. Pablo se sentía sumamente gozoso, más allá de toda descripción humana, eh, y entonces le dice a la iglesia que la gracia de Jesucristo les acompañe siempre. El apóstol Pablo seguramente conocedor del perdón incondicional de Cristo. ¿Recuerdan la vida de Pablo anterior a conocer a Cristo? Él era un perseguidor, él era celoso de la ley, celoso de su judaísmo, celoso de su doble nacionalidad, porque él era romano también. Él había encontrado a Cristo, más bien Cristo lo encuentra a él, porque Cristo no lo estaba buscando, él no lo estaba buscando a Cristo, más bien estaba persiguiéndolo. Y de repente en el camino a Damasco, a él, un pecador, perseguidor, partícipe en asesinatos de santos hombres de Dios como Esteban, de repente Cristo mismo a la vuelta de la esquina se lo consigue, lo enfrenta y él cae rendido de su cabalgadura y el Señor con tanto amor le habla y se le presenta, le dice, yo soy al que perseguís, no te das cuenta que estás luchando en el bando incorrecto y yo quiero ofrecerte mi amor, mi salvación, quiero que dejes de ser uno que corre de mí para ser uno que corre junto a mí y que comunica a otros el Evangelio. Eh, Pablo podía decir qué innumerables bendiciones, qué vida llena de gracia, qué vida llena del favor de Dios, de un amor tan incondicional, porque siendo un inmerecedor, Él se acercó a mí, Él me dio de su gracia. Entonces, yo creo que este saludo final de Pablo en la segunda de Corintios le dice que todo eso que yo he experimentado esté con ustedes, que ustedes puedan llegar a discernir la gracia de Jesucristo para su vida propia y que esté presente todos los días, que esté siempre la gracia de Cristo en ustedes. ¿Cómo nos olvidamos de todo lo que Cristo ha hecho por nosotros? A pesar de haber nacido en un hogar cristiano, cierta vez le dije a una profesora, éramos compañeros de seminario con el pastor Federico, primer año del Instituto Bíblico Río de la Plata, y teníamos a la hermana Pansy Blossom, una misionera norteamericana viejita, que nos daba clases de libros poéticos. Y muchos se burlaban de ella porque sus clases eran bastante pastosas, digámoslo de una manera así. Pero un día ella hablaba de esto, ¿no? Y yo le dije, yo no tengo un gran testimonio, hermana Pansy, para contar. Yo nací en un hogar cristiano, estuve toda mi vida en la iglesia, nunca me aparté del Señor. No tengo un gran testimonio para contar yo como ministro de Dios.
Y la hermana Pansy me dijo de esta manera: hermano Peloso, usted tiene el mejor testimonio que yo haya escuchado jamás. Estúdiese el Salmo 1 de memoria y recítelo todos los días. Y, y yo lo aprendí. Y creo que yo puedo también decir, como el salmista David en ese salmo: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que no estuvo en caminos de pecadores, quien ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, que su hoja no cae, que todo lo que hace prospera. Yo digo: wow, la gracia del Señor Jesucristo hizo eso por mí. Yo fui salvado por la gracia del Señor y guardado de participar en algunas cosas que por la gracia del Señor no he participado. Y yo digo, esa gracia, esa salvación tan grande, que no la debo olvidar, que debe estar presente en mí todos los días. Así como usted, que podrá decir: yo era tal cosa y Dios me transformó y me cambió. Por su gracia estoy aquí, por su gracia llegué hasta este lugar. El apóstol Pablo les decía a los corintios: nunca se olviden de la gracia del Señor. Nunca se olviden de dónde los trajo la gracia de Jesucristo. Un amor incondicional que no exigió que yo pague nada para estar en este lugar y en esta posición en Cristo. Que la gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros todos los días. No sé si usted lo ha visto de esta manera. No sé si de alguna forma usted ha logrado dimensionar la gracia de Cristo. No un exceso de gracia, no una gracia que permite que yo haga una vida licenciosa, sino mi posición hoy en Cristo, en humillación, en limpieza, en perdón, en posición en Cristo. Oh, qué lindo. ¿Qué tal si le decimos: gracias, Señor, por tu maravillosa gracia, por tu don inefable de la salvación, que siendo inmerecedores, esa obra que no exigió pago alguno, tu amor incondicional por mí, un pecador, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, decía el escritor de la carta a los Romanos 5:8. Tu amor tan incondicional por mí. Gracias, Señor. Gracias por la gracia maravillosa que hay en ti. La segunda expresión que usa el apóstol Pablo eh, en esta carta eh, no deja de ser asombrosa, igual que la primera: que la gracia del Señor Jesucristo. Y continúa diciendo que el amor de Dios. Eh, yo no sé cómo deberíamos aceptar esta bendición. ¿Le, le, le parecería que los fines de semana o los días de semana en el culto, cuando nos despedimos con los hermanos, se acuerdan que antes decíamos: la paz de Dios, la paz de Dios, la paz de Dios? Ahora se hace: che, loco, ¿cómo estás? Qué lindo verte, nos vemos el domingo. Pero antes la despedida estaba cargada de todo ese valor, ¿no? Yo me acuerdo cuando era chiquitito, era como más formal, ¿no? Nos dábamos la mano y decíamos: paz del Cristo, hermano, o paz del Señor, hermano. Y, y era tan bonito, ¿no? Pero el apóstol Pablo acá le dice que el amor de Dios sea con ustedes, que el amor de Dios sea con todos vosotros. Yo me pregunto, ¿no? ¿Cómo nos endurecimos tanto? ¿Cómo endurecimos tanto en nuestro corazón eh, que, que ya no nos enternecemos por el amor de Cristo? ¿Cómo se siente usted? ¿Cómo se sentiría usted si yo le digo que el amor de Dios esté presente en tu pensamiento todos los días? Que no dejes de pensar en el amor de Dios. Podemos oír sermones enteros hablar del amor de Dios y no conmovernos. Eh, ¿Cómo hemos perdido ese sentido
de la sensibilidad que debería producir en nosotros el amor de Dios y cómo nos insensibilizamos tanto que no sentimos que nuestro corazón se constriñe amando, pensando en el amor de Dios. Eh, Podemos repetir de memoria Juan 3:16 y si abrimos micrófonos, todos lo decimos de memoria, porque de tal manera amó Dios a este mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué precioso el pasaje de Juan 3:16. Lo predicamos, lo hablamos en campañas evangelísticas. El primer pasaje que consideramos es Juan 3:16, el amor de Dios. Pero pienso esto, ¿no? Hablo en voz alta y tal vez lo hablo por mí. Nos quedó la letra nada más de Juan 3:16. Nos quedó simplemente el pasaje de memoria, porque se, nos olvidamos la vida que hay en estas palabras. Nos olvidamos la vida que hay en estas declaraciones de Juan, que el amor de Dios esté con nosotros todos los días. Eh, vuelvo a la cultura griega, ¿no? Del momento, y tal vez apelar a la cultura nuestra, tica, pachuca, argentina, la cultura che. Eh, ¿cómo, ¿Cómo nosotros interpretamos el amor? Por eso nos hemos enfriado en el amor de Dios, porque tenemos varias formas de expresar el amor. Me encanta leer en las redes sociales a los jóvenes. Por cierto, estoy presente en casi todas las redes sociales, eh, pero me encanta leerlos, porque dice, amo esta canción, amé la declaración de Daddy Yankee que se convirtió al Señor, amé lo que hizo, amo esta canción, amo esta comida. Amar. ¿A dónde rebajamos la palabra amor? Los griegos conocían mucho de esto, del amor humano, y ellos tenían en su vocabulario tan florido, tan lindo, eh, ellos tenían varias palabras para amor. Eros, por ejemplo, el primer tipo de amor fue el Eros, digamos, el dios griego de la fertilidad, que representaba la pasión, el deseo sexual. Los griegos eh, no siempre presentaban al dios Eros o el amor Eros como algo positivo. Eh, el, Aún para nosotros hoy. El amor eros puede ser algo posesivo, ardiente, irracional, amor irracional o pasión, podríamos decirlo así, que se apodera de una persona y la posee a tal punto que deja a su esposa, deja a sus hijos por un momento de pasión. El amor eros no siempre era positivo. Era es positivo desde el punto de vista matrimonial y el eros que se debe vivir dentro de la pareja. Pero desbordando eso, saliendo, era algo negativo. Y es algo negativo. Luego el amor filia, que ellos llamaban, que era una, una amistad. Los griegos valoraban mucho el amor fileo, que era camaradería, eh, que ellos mismos se llamaban hermanos de armas, por ejemplo, los soldados, y sentían amor y pasión uno por el otro, que se cuidaban a tal punto en la guerra que uno daba aún su vida y por la persona que era su compañero de milicia. Entonces, de ahí surge aquella expresión hermanos en armas, o hermanos de armas, o hermanos en la guerra, porque juntos luchaban hombro a hombro en la batalla y se defendían a muerte y defendían su nacionalidad o defendían, en este caso, cuando el imperio romano conquista Grecia y Grecia conquista el imperio, digamos, eh, absorbe las hordas romanas, absorben ese concepto y eran como hermanos luchando en la guerra, peleando por una nación y peleando por el César. Entonces, ese amor trataba de mostrar lealtad en el campo de batalla, una lealtad que se sacrificaba por otros.
que se sacrificaba por la patria, por los amigos, por los cercanos, digamos. Y hay otros, amor ludus, amor filautia, que habla del amor propio, eh, pragma, el amor griego, que ellos consideraban el amor maduro, el amor profundo, el amor en su máximo desarrollo. Pero aquí la palabra que se utiliza por el apóstol Pablo es agape. Esta palabra amor tal vez era la más radical, un amor desinteresado que solo se le podía aplicar a Dios. Este tipo de amor se refiere justamente a, a un amor que, de Dios que se extiende al género humano, a todas las personas del mundo, sin excepción, sean buenos, sean malos, sean justos, sean pecadores. El Señor fue eh, o tuvo ese tipo de amor que en latín lo traducen como caritas o caridad, que es el don de amor de Dios, digamos. Ahí tiene su origen. C.S. Lewis decía que este tipo de amor, gracia o amor de Dios, se lo podría traducir como el regalo de amor en la forma más elevada de amor de Cristo por el perdido. Entonces los antiguos griegos conocían esos tipos de amor o diferencias de amor. Y el apóstol Pablo está usando justamente esa palabra. No es la palabra amor que hoy la juventud o la adolescencia usa, amo esta canción y amo esta comida y amo a mi papá. Todo la misma palabra. No, el griego conocía esos diversos tipos de amor y se refería en esos diversos tipos de amor en y el apóstol Pablo usa en un enfoque típico de la relación entre Dios y el ser humano, que vino a dar su vida por nosotros. El amor de Dios, el amor divino, el amor del Señor es distinto, por eso tiene que estar presente en nosotros todos los días. El amor de Dios, en ese contexto griego que escribe el apóstol Pablo, es un tipo de amor que se sacrifica de manera total por la persona que ama, porque de tal manera amó Dios a su Hijo, porque vio que el género humano se perdía, que estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, y por eso Él decide dar a su propio Hijo en propiciación, en sacrificio, para que derrame, y perdón, no lo quiero decir de forma exagerada, pero en la cruz Jesús fue el sacrificio perfecto. Nosotros no entendemos el sistema de sacrificios porque estamos en la gracia, pero para el judío que vivió siglos haciendo sacrificios, que desde el inicio el Señor trató de meter en la cultura judía la idea del sacrificio desde el Edén, cuando Adán y Eva pecan, el Señor introduce el sistema de sacrificios con el derramamiento de sangre, mata a un cordero y derrama sangre y lo sacrifica por la humanidad. Adán y Eva entendieron el concepto del sacrificio y Caín no lo entiende perfectamente porque ofrece un sacrificio imperfecto, pero Abel ofrece un animal puro, por eso su sacrificio es aceptado. Después vemos en toda la trayectoria del pueblo hasta la misma muerte de Cristo un sistema sacrificial que ellos valoraban tanto la sangre derramada, pero era un sacrificio imperfecto. Hace algunos años en Ciudad de Panamá conocí al rabino mayor de Panamá y su esposa. Él aceptó a Cristo como Mesías, como su Mesías. Y él nos contaba el testimonio y decía, yo cuando logré entender que Jesús era el Mesías, mi vida fue cambiada, fue revolucionada, pero fue muy difícil para mi esposa entender el amor de Dios, el sacrificio de Jesús, entender a Jesús como Mesías. Y ella después contaba, la esposa, decía, ella era cantante, ¿no? Profesional, eh, en el mundo secular, pero ella dice, cuando yo comprendí
que Jesús es mi Mesías, ahí pude comprender el valor de Jesús como mi perfecto amado. Que yo lo diga no tiene mucho sentido, no le hace mucho sentido, porque sí, Él es mi perfecto amado que me salvó de algo, pero para un judío decir Jesús es mi perfecto amado, mi perfecto Mesías, el que me salvó, el que vino y dio su vida por mí. Wow, ese concepto es un poco revolucionario. Nosotros no lo entendemos de forma perfecta, pero el judío sí. Entonces, ¿qué pasó que nosotros no estamos valorando el amor de Dios? ¿Qué pasó que nosotros no estamos valorando eh, las, el amor que Él tuvo incondicional por mí? Dios es amor. Cuando decimos Dios es amor y lo ponemos en una calcomanía que se vende en las librerías cristianas, Dios es amor, y ponemos un emoji así, una carita, una carita sonriente, amarillita, Dios es amor. No estamos entendiendo el amor de Dios. ¿Por qué? Nuestra, nuestra percepción del amor de Dios se ha perdido, se ha devaluado. El amor de Dios es incondicional, el amor de Dios es perfecto, el amor de Dios es tan ancho, tan alto, tan bajo. ¿Se acuerdan cómo cantábamos? El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios. Pero perdimos ese sentido del amor. Dios es amor y su amor es verdadero. ¿Lo puedes comprender? ¿Lo puedes entender? Se te pone el corazón chiquitico, como dicen en Venezuela, ¿cierto, Dayana? Se te pone el corazón chiquitico cuando pensás en el amor de Dios. Él amó tanto a la humanidad que no escatimó dar a su propio hijo, sino que lo convirtió en el sacrificio perfecto por nuestros pecados, a su propio hijo. Él lo dio. El apóstol Pablo es posible que al decirle a la iglesia en segunda de Corintios, al finalizar la carta, que el amor de Dios esté siempre con ustedes, yo estoy seguro que el apóstol Pablo estaba conmovido hasta las lágrimas, porque él conocía el amor de Dios. Él sabía de dónde el amor perfecto de Jesús lo había rescatado. Él sabía de dónde lo había sacado el Señor. La expresión más cercana que yo puedo encontrar en nuestros tiempos de esto es aquella canción, eh, eh, ¿dónde estaría hoy si no me hubiera rescatado? Habría un vacío en mi corazón. ¿Te acuerdas de aquella canción? Yo creo que una canción así puede surgir solamente de alguien que comprende el amor de Dios. Ahora, pero ¿por qué nos enfriamos tanto nosotros? Que no nos conmovemos cuando hablamos del amor de Dios, que no nos conmovemos por el amor que Él tuvo por nosotros, ¿sabe? Y aquí hay un gran problema. Creo que intimidad con Dios nos ha traído al conocimiento de esto y del por qué nos hemos enfriado. ¿Cómo podemos restaurar nuestra fe? ¿Cómo podemos restaurar la vida cristiana? ¿Cómo podemos restaurar la gracia de Cristo? ¿Cómo podemos restaurar el amor de Dios? ¿De qué manera podemos volver al primer amor si no es justamente por la senda de la restauración? ¿Y cómo podemos ser restaurados si no es a través de un profundo arrepentimiento y conocimiento de quién es Dios? La respuesta creo que está en la tercera declaración del apóstol Pablo, que la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Lo que pasa es que hemos perdido la comunión. Ayer hablaba con Robert, uno de los líderes de la iglesia, y yo decía, nos hemos enfriado tanto que se perdió la presencia de Dios. Nuestra juventud, nuestra niñez, la iglesia toda ha perdido esa comunión. Ya no hablamos del Espíritu Santo, no hablamos de la comunión del Espíritu Santo. El apóstol Pablo le dice a la iglesia que la comunión del Espíritu Santo esté con vosotros siempre, que no deje de haber comunión con Él, que no deje de haber intimidad con Él, que no deje de haber cercanía con Él, que no pase un día en que dependamos de la comunión con el Espíritu Santo. Esta palabra
comunión lleva en sí por lo menos dos o tres acepciones también. Primero, comunión tiene que ver con comunicación, comunicarse con alguien, pero no comunicación de hola, hola, ¿cómo estás? Bien, chao, chao. No, comunicación en la máxima expresión de la comunicación, una comunicación correcta, perfecta. Comunión también lleva el sentido de viajar juntos, de caminar juntos. Justamente la idea ¿se acuerdan aquellos dos discípulos que iban de camino de Maús, regresaron de camino de Maús comunicándose, hablando? Bueno, viajar juntos de esa manera, viajar pero de una manera que estamos compenetrados, que entendemos lo que está pasando y por qué estamos viajando juntos hacia ese destino. Otra acepción sería para la palabra comunión sería transportarse juntos. Vamos viajando juntos. Ahora, eh, piensen en esta última declaración, transporte, transportarse juntos. La importancia que hoy tiene el sistema de transporte, ¿no? Ha pensado si se paraliza el transporte. ¿Por qué cuando eh, los contrarios al gobierno quieren mostrar y esto no se da tanto en Costa Rica, pero es de la vida diaria en Argentina, cuando alguien se manifiesta en contra, paran el transporte público. Si el transporte público para, colapsa todo. Eh, el transporte tiene que ver con el desarrollo en el mundo. El transporte de alimentos, transporte de combustibles, transporte de pasajeros, todo tiene que ver con el desarrollo de la sociedad. Y a ver, supongamos que el sistema en Costa Rica de transporte se detiene súbitamente, hay un paro general o colapsa el transporte por alguna manera, de alguna manera. ¿Qué pasaría? Dejarían de llegar frutas, verduras, carnes a los mercados. Eh, Se supone que los supermercados tienen el depósito para una semana, 2 semanas en depósito para proveer, ¿verdad?, a la gente que compra. Pero supóngase, si el transporte público deja de funcionar, los obreros dejan de llegar a las empresas cierran sus puertas, los bancos no atienden, no habría dinero, no habría eh, reposición de dinero en los cajeros automáticos. En 1 o 2 semanas dejaría de haber provisión en el supermercado, dejaría de haber verduras, frutas, los alimentos básicos. La gente saldría a romper vidrieras y romper las puertas para robar alimentos, atacarían los centros de distribución y se llevarían todo, colapsaría el sistema si no hay comunicaciones, si no hay internet, si no hay telefonía. El mundo colapsaría sin la comunicación. Ahora, de igual manera, de lo que estoy tratando de representarles con esto, la comunión con el Espíritu Santo es necesaria para el bienestar espiritual. La intimidad con Dios es necesaria para el bienestar espiritual de la iglesia. Por eso la iglesia ha venido en decadencia. Por eso llegamos al punto donde estamos realmente, porque dejó de haber comunión con el Espíritu Santo. El apóstol Pablo les decía que la gracia de Cristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros siempre. Entonces nuestra fe puede crecer en proporción directa con el crecimiento de mi comunión con el Espíritu Santo. Nuestra fe crece en proporción directa y clara de mi comunión y mi relación con Dios. Justamente la Biblia confirma en 2 de Tesalonicenses 3:5, dice que el Señor encamina vuestros corazones al amor de Dios, a la paciencia de Cristo. El Espíritu Santo nos dirige justamente a esperar pacientemente en el amor de Cristo, las respuestas que nos llegan de Dios. Romanos 8:26 dice que el Espíritu nos ayuda en nuestras oraciones, porque ¿cómo podemos pedir como conviene si no es a través de la comunión con el Espíritu Santo? Judas 20 señala el papel del Espíritu Santo en nuestras oraciones.
Ahora, ese vocablo que el apóstol Pablo usa aquí para referirse a la comunión que tiene el Espíritu Santo, que debería tener el Espíritu Santo con nosotros la iglesia, tiene dos componentes, dos significados importantes. El primer significado es compañerismo, una amistad íntima y profunda con el Espíritu Santo. Puedo entender o podemos entender por qué Benigén escribe el libro Buenos días Espíritu Santo. Yo me lo leí un montón de veces y no lo había entendido hasta hace pocos años atrás. Buenos días Espíritu Santo. Soy tarado. Desde levantarse desde leo el Espíritu Santo. Al acostarme, bueno Espíritu Santo, me voy. Te amo mucho. Eh, no podía entender a Claudio Freyson, el Espíritu Santo, mi amigo, se llama un libro que él escribió, y cómo él buscó y tuvo ese avivamiento en su iglesia, porque él mismo estaba buscando íntimamente una relación con el Espíritu Santo, un compañerismo. ¿Saben? Amistad con el Espíritu Santo, comunión con el Espíritu Santo, tiene que ver con eso, con amistad profunda, con amistad cercana, una pasión por él. La iglesia primitiva eh, abundaba en oración fervorosa, abundaba en pasión desbordante por el Señor, en oración que le producía una vitalidad riquísima, gratitud brotaba de su interior como un manantial poderoso, consecuencia de que de una relación íntima y profunda con el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué nosotros nos conformamos con las formalidades externas de la religión? Venimos al culto, tenemos un cronograma hecho, cantamos 3 canciones, aplaudimos, el pastor predica un sermón frío y después nos despedimos y nos vamos a casa. ¿Qué pasó? Que nuestros cultos se transformaron tan monótonos que hasta la gente no quiere venir. ¿Por qué nos conformamos con la liturgia nada más, con esa árida ceremonia de culto? Nuestros cultos no son de avivamiento, de pentecostalismo. ¿Sabe lo que pasa? Que el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo, la amistad con Dios, se ha enfriado en nosotros, hasta el punto que nuestros cultos son relegados a un círculo social o a una reunión social nada más. ¿Qué hace que nuestra juventud, yo lo escucho a Caleb hablar siempre y me impacta con respecto a la juventud, qué genera que nuestros jóvenes sientan hasta repugnancia por el cristianismo, repugnancia por las formas piadosas del Evangelio? ¿Por qué los jóvenes se están yendo de la iglesia? ¿Por qué los jóvenes tienen expresiones como tienen que renovarse la liturgia en la iglesia para que sea atractiva para nosotros? ¿Sabe lo que pasa? Que nos hemos enfriado y ha quedado simplemente la liturgia, ha llegado a quedarse simplemente el cronograma del culto, pero la vitalidad, la comunión, la intimidad con el Espíritu Santo se ha cortado. Nuestra juventud, nuestra gente se sienten desilusionados porque la vida espiritual de la iglesia se perdió, porque ya no hay una vitalidad rica con el Espíritu Santo en nuestros cultos. Simplemente llegamos, cantamos canciones muy profesionalmente, cantamos con pistas, cantamos con músicos que tienen atrás de ellos unas secuencias que hacen que suene mejor, tenemos grandes pantallas, tenemos grandes proyectores. Pero ¿qué pasó? Falta lo especial, nuestra comunión con el Espíritu Santo. Desde el momento que la iglesia perdió esa comunión con el Espíritu Santo, entonces dejó de ser relevante. ¿Cuál es la respuesta para todo esto? Es una ferviente amistad con el Espíritu Santo. Es volver a la intimidad con Dios. Sin ella, la iglesia perdió toda la esencia de la adoración. El culto perdió toda la esencia de la comunión con el Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo le llega a decir a, a ellos, a los creyentes en Hechos 19:2, cuando llega a Éfeso, le dice, recibieron el bautismo del Espíritu Santo, lo que el apóstol Pablo, cuando encuentra la iglesia de Éfeso, se encuentra con una iglesia en derrota. Hechos 19, 18, 19, 20, ustedes lo encuentran allí.
Y les dice a los discípulos que estaban, eran 12, dice, recibieron el Espíritu Santo y ellos ni siquiera sabíamos que había Espíritu Santo. Ni sabemos que tienen comunión con Dios, que debemos tener comunión con el Espíritu. El culto de la diosa Diana estaba poderoso, estaba en su mejor auge y la iglesia de Cristo en derrota. ¿Qué hace el apóstol Pablo? Les hace recibir el bautismo del Espíritu Santo, les hace restaurar la comunión con Dios y la iglesia comienza a vivir otra vez en plenitud, de tal modo que el culto a la diosa Diana desaparece. Cuando los discípulos estaban tristes, Jesús les dice, no estén tristes, yo les voy a mandar el Consolador, el Espíritu de Dios. Juan 14, les voy a mandar el Consolador. Ahora, lo segundo que significa comunión es participación en la tarea en conjunto, participación en la evangelización, en las misiones, participación en la labor que la iglesia tiene que hacer. El Espíritu Santo es nuestro socio en la tarea. No solamente yo tengo comunión con Él, sino tengo una sociedad para llevar adelante la tarea que Dios nos dejó para hacer. No podemos evangelizar el mundo, no podemos evangelizar Costa Rica, no podemos discipular, no podemos formar nuevas generaciones si no tenemos comunión con el Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo dice que la comunión del Espíritu Santo esté con vosotros siempre, que la intimidad con Dios esté con vosotros siempre. ¿De qué manera restauramos la iglesia teniendo intimidad con Dios? Lucas 5:10, el significado aquí de comunión es ser socios en una tarea. Segunda de Corintios 10:16, Filipenses 3:10, hablan de trabajo en común, trabajo en equipo entre el Espíritu Santo y la iglesia. Nosotros tenemos que volver a poner al Espíritu Santo como socio aún en nuestra agenda. Todos estamos terminando, nosotros la tenemos ya terminada hace meses en la agenda de la iglesia para el 2024. Tenemos el lema y todo el día 17, el otro domingo vamos a tener un lanzamiento de lo que es toda la visión 2024. Tenemos todo listo para que el 2024 irrumpa y nosotros entrar en la tarea en este año nuevo. Pero le hemos pedido al Espíritu Santo guía para este 2024. Le has pedido al Espíritu Santo que sea tu socio en la tarea de evangelización, de plantación de iglesias, de discipulado, de formación de nuevas generaciones, de plantación de iglesias, de misiones transculturales. O hemos hecho planes solos, individualmente, dejando afuera al Espíritu Santo. El apóstol Pablo le dice, hay tres elementos que deben estar vivos en la iglesia constante: el amor de Dios, la gracia de Jesucristo y la comunión con el Espíritu Santo. Estas tres cosas tienen que estar claramente visibles, activas, vivas en la iglesia hoy. El amor de Dios, la gracia de Jesucristo y la comunión con el Espíritu Santo. ¿Por qué no le decimos, Señor, yo quiero aprender de todo esto? Necesito volver a reorientar mi vida. Que así como he venido estos años tratando de dirigir un ministerio, dirigir una iglesia, pero me he enfriado en el amor de Dios. He dejado de entender la gracia de Jesucristo y he abandonado la comunión con el Espíritu Santo. Quiero volver a pedir al Espíritu Santo que sea mi socio en la tarea. Quiero volver a vibrar con el amor de Dios. Quiero sentir que la gracia de Cristo está presente todos los días en mi culto, en mi reunión, en mi iglesia. Porque no volvemos a ese primer amor y primer momento en que la gracia de Jesucristo se manifiesta sobre nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te pedimos perdón porque nos hemos enfriado tanto que hasta nos hemos olvidado de tu amor, de tu gracia, de la comunión con el Espíritu Santo. Nos han enseñado en nuestros seminarios teológicos, en nuestros institutos bíblicos, en nuestros púlpitos hemos enseñado sobre el Espíritu Santo, sobre la comunión, pero hemos sido tan ajenos, tan flojos, ni siquiera el 1% de lo que es la comunión, lo que es la intimidad con Dios hemos enseñado. Pero Señor, hoy queremos en el nombre de Jesús que vuelvas a encender la pasión en nosotros, la pasión por tu Espíritu Santo,
la pasión por la intimidad con Dios, la pasión por la experiencia de en nuestro corazón ser enternecidos porque tú nos amaste, porque por tu gracia somos salvos, no por obras, no por lo que yo hago, no por el nombre que yo pueda tener o por la cantidad de títulos que pueda tener o la posición dentro de asambleas de Dios o la denominación a la que pertenezca, sino por tu gracia, Señor, porque todo cae delante de tu presencia y algún día cuando estemos en tu presencia y nos preguntes qué tenemos para ofrecer, lo único que va a quedar es mi relación con Dios, no el título, no la propiedad de la iglesia, no los esquemas de cultos que tenía, sino mi intimidad, mi relación contigo, que puede estar quebrada o puede ser exuberante, increíblemente vital. Señor, que aprendamos en el nombre de Jesús a dejar todo para que la comunión con el Espíritu Santo, la gracia de Jesucristo, el amor de Dios esté manifestado en nosotros todos los días y siempre. Vuélvenos a enamorar, Señor. Vuélvenos a enamorar. Que nos enamoremos de ti a diario, a cada minuto, cada momento. Que nuestro corazón se sienta quebrado, roto otra vez, porque te amamos, Señor, y porque tu amor nos construye, nos inunda, nos cambia. Señor, dulce Espíritu Santo, enamóranos. Vuélvenos a enamorar de ti, Señor. Vuélvenos a enamorar del ministerio. Vuélvenos a enamorar de la vida de iglesia. Vuélvenos a enamorar de ti, Señor. Que vuelva la pasión por el llamado, la pasión como ese primer amor que tuvimos cuando apareciste en nuestra vida, cuando te conocimos, Señor. Que volvamos a los tiempos de comunión con el Espíritu Santo, que volvamos a los tiempos de comunión contigo, donde yo puedo decir, necesito de ti, no importa qué día sea, no importa si es feriado, fin de año, o principio de año, o mitad de año, pero Señor, yo no quiero abandonar mi comunión contigo porque te necesito y quiero estar al lado tuyo todos los días. En el nombre de Jesús, vuelve a despertarnos y que este 2024, Señor, como este consejo que le daba el apóstol Pablo a su equipo de trabajo en la ciudad de Corinto, podamos recordar el amor de Dios, la gracia de Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo en nosotros. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén, amén y amén. Muchas gracias. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les guarde. Gracias por estar conectados. Gracias por orar y por estar cerca del Señor. Gracias por estar conectados al Señor Jesús. Este pilar de avivamiento que estamos dirigiendo y que llevamos adelante con el equipo de trabajo, todo lo que estamos tratando de hacer no tiene que ver con algo personal ni una locura. Estamos diciendo, volvamos al primer amor, volvamos a la gracia del Señor Jesús. Que el Señor les bendiga, el Señor les guarde. Si quieren, podemos abrir nuestros micrófonos y finalizamos por el día de hoy.